Buenos días a todos y muchas gracias por pasar este tiempo con nosotros. Como me han presentado Belén, mi nombre es Carlos Muñoz y soy responsable del equipo de Solutions Engineers de Microsoft España. En mi presentación, pues como creo que no puede ser de otro modo, voy a hablar un poco de la IA. Pero quería darle un sabor distinto, ¿no? Quería hablar de la IA desde el punto de vista de la IA empresarial, es decir, la IA que vais a construir en vuestras empresas para poder favorecer el desarrollo de distintos procesos y distintos flujos de trabajo. Previamente hemos estado hablando de Microsoft Copilot 365 y no sé si os habéis quedado un poco con los números, pero se ha hablado de Copilot 365, de Copilot Chat, de GitHub Copilot, de 11 asistentes asociados a Copilot Security. Al final, como podéis observar, y si nos seguís desde hace algún tiempo, habréis observado que Microsoft es muy prolífero, ¿no?, en la construcción de copilotos. Y toda esta construcción de copilotos lo que nos ha aportado es experiencia con respecto al gobierno. Y se ha hablado un poquito del gobierno, ¿no? Se ha hablado de la norma 42.001, el catálogo de preocupaciones con respecto a la construcción de modelos desde una perspectiva ética 2, 4, 3, 6, 8. Y al final, la construcción de todos estos copilots significa tener un entendimiento muy claro desde un punto de vista de transparencia cuál debe ser el gobierno de la IA, cómo vamos a identificar los distintos riesgos cuando estamos construyendo una aplicación de IA, cómo los vamos a mitigar y cómo lo vamos a operar. Y todo este conocimiento alrededor de este trabajo, junto con el hecho, por qué no decirlo, ¿no?, de nuestros acuerdos con OpenAI, que nos permiten tener información de primera mano y desde el primer día en que se ponen disponible acceso a todos los recursos de OpenAI, lo hemos fundido en una plataforma. Esa plataforma se llama AI Foundry y es la plataforma sobre la cual construimos nuestros copilotos. Y no quiero decir con esto que no tengamos que preocuparnos del gobierno, de la seguridad, del uso responsable, pero sí es cierto que ahora tenemos una plataforma que nos va a facilitar mucho la construcción de aplicaciones de IA porque ya tenemos los mimbres necesarios para poder hacerlos de acuerdo con una práctica de seguridad adecuada. De forma que podemos focalizarnos en nuestro go-to-market, en el objetivo que queremos cumplir, en el flujo que queremos de algún modo desarrollar y automatizar. ¿Qué es AI Foundry? Bueno, pues es una plataforma que desde mi punto de vista solventa tres grandes bloques, tres grandes problemas. Uno de ellos es la selección del modelo. Estoy seguro de que estáis cansados de oír de nuevos modelos con nuevas capacidades que se están construyendo, conceptos como multimodalidad, idiomas, razonamiento, chat completion. Hay distintos aspectos alrededor de la IA. La construcción de una aplicación de IA con un modelo que se adecue a la naturaleza de la aplicación de IA que queremos construir es fundamental y hablaré bastante más sobre ello. El segundo aspecto son las arquitecturas agénticas, distintos agentes que se van a apoyar en estos modelos y van a desarrollar acciones entre sí. Y veremos cómo estos modelos se tienen que conectar entre ellos y veremos cómo estos modelos además, o estos agentes, perdón, además tienen que alimentar al modelo con información que se encuentra en Internet, información que se encuentra en base de datos. Es decir, hay que alimentar el modelo de nueva información para que sea práctico a la hora de cumplir con los objetivos que tiene. Y hay que hacerlo desde una perspectiva de uso responsable y desde una perspectiva de uso seguro. Y el tercer pilar es el pilar de la observabilidad, es decir, cómo se está consumiendo nuestra aplicación de IA, quién está utilizando nuestra aplicación de IA, cuál es el consumo en términos de token, ataques de denegación de servicios basados en consumos financieros de los tokens, cómo vamos a controlar todo esto. Esta plataforma PaaS, que vamos a utilizar para la construcción de estas inteligencias artificiales empresariales, pues se integran con los modelos de desarrollo tradicionales, puede funcionar en un entorno híbrido, puede funcionar en distintos contextos, on-prem, cloud, etcétera, etcétera. En la presentación de Raquel ya se hablaba del modelo de responsabilidad, ¿no? Y claro, Raquel nos presentaba una solución Copilot 365, una solución que hace grounding, es decir, que se alimenta de la información de Microsoft Graph para favorecer, en términos de eficacia, la actividad de nuestros trabajadores en la organización. Y veíamos cómo en ese entorno, pues en el modelo de responsabilidad compartida, el proveedor de una solución SaaS pues, se lleva la mayor parte, ¿no? Cuando nos vamos a un modelo de plataforma es cuando introducimos el ecosistema completo de responsabilidad. Y fijaos, por un lado está la responsabilidad de cómputo. Bueno, pues el proveedor de esta infraestructura cloud es responsable de la infraestructura de cómputo. Pero por otro lado está la responsabilidad del modelo.
Es decir, ¿cómo se ha entrenado ese modelo? ¿Se ha entrenado desde una perspectiva ética? ¿Se ha entrenado desde una perspectiva de inclusión? ¿Tiene algún tipo de embedding que podría de algún modo impactar a la integridad del modelo en términos de seguridad? Esa responsabilidad cae en el constructor del modelo. A continuación nos encontramos como un elemento de responsabilidad compartida. Y aquí las aplicaciones de IA no son deterministas, es decir, le mandamos un prompt y nos devuelve algo. Le mandamos el mismo prompt con leves modificaciones y nos devuelve otra cosa. Y por tanto tenemos que controlar qué es lo que le está llegando al modelo y qué es lo que el modelo nos manda de vuelta para asegurar que hay un uso responsable, que no hay toxicidad en la información que estoy compartiendo y que no estoy poniendo en riesgo a mi organización. Y por último, nos vamos a encontrar con una responsabilidad que recae en vuestras organizaciones, que es esos agentes tienen que conectarse con bases de datos, tienen que conectarse con herramientas de búsqueda, van a tener que alimentar al modelo del lenguaje con nueva información. Tenemos que tratar la información, tenemos que clasificar la información, tenemos que evitar la sobreexposición. Y lo que puede hacer Microsoft en este caso es de habilitar un conjunto de herramientas que hagan que vuestra vida sea un poco más fácil, incluso en aquellas tareas que son responsabilidad del creador de esta aplicación. Entonces, visto esto, y es algo a lo que me remitiré luego durante la presentación, Microsoft propone un modelo de gobierno donde no solo hablemos de los procesos normativos, que por supuesto están ahí, hay que cumplir con esos procesos normativos, hay que garantizar que los agentes de una determinada aplicación de IA no haga que el uso aceptable, de acuerdo con la EU e IAZ, que tenía en un determinado momento, se convierta en inaceptable. Y por tanto tiene que haber unas barreras de uso y unos límites de uso que permitan que la IA la podamos utilizar de un modo responsable. Este modelo de gobierno que proponemos y que está completamente publicado en el modelo de transparencia y en el informe de transparencia de Microsoft, donde se informa cómo hemos construido todos esos copilotos que anteriormente estaba comentando, tiene una serie de fases. Una de esas fases es la identificación de los riesgos. Una vez que hemos identificado los riesgos, tenemos que medirlos. Y fijaos, en esa flecha circular, que lo que intenta trasladar es este concepto de revisión cíclica. Toda aplicación que se desarrolla tiene un ciclo evolutivo y la medición de los riesgos tiene que realizarse durante todo el ciclo de vida de la aplicación. Pero cuando hablamos de aplicaciones de IA, tiene un mayor impacto, porque los modelos del lenguaje se construyen con una información en un determinado momento. Y a partir de ese momento, ese modelo de lenguaje no se está construyendo con nueva información. Es desconocedor de lo que está ocurriendo en el presente, a menos que la alimentemos con otra información. Por tanto, se van a desarrollar nuevas versiones de nuevos modelos que van a modificar nuestra aplicación y tenemos que garantizar que las mitigaciones y las contramedidas que hemos implementado originalmente siguen siendo válidas para nuevas funcionalidades incorporadas en ese modelo. Por tanto, identifiquemos los riesgos, midamos los riesgos y empecemos a mitigar esos riesgos y a operar los incidentes que derivados de esos procesos de mitigación se puedan ir generando. Por tanto, ¿cuáles son los riesgos en la adopción de una tecnología de IA? Bueno, yo creo que hay distintos frameworks, es decir, habrá organizaciones que tengan una capacidad muy grande de poder desarrollar procesos de red teaming con respecto a sus modelos de lenguaje que quieren utilizar y serán capaces de identificar cuáles serán sus riesgos. En este sentido, si os interesa, Microsoft ha hecho open source una herramienta llamada Pirate que está asociada a la identificación de riesgos y establecer un proceso de red teaming contra modelos del LLM. Hay otros frameworks, OWASP 10, Atlas. En todos esos frameworks Microsoft está colaborando y está ayudando en la identificación de los riesgos. Pero al menos desde mi punto de vista, estos 5 grandes bloques identifican cuál es el incremento en superficie de ataque que vamos a tener por la adopción de una herramienta de IA. Y el primero es un problema de uso responsable. Y Daniel anteriormente lo comentaba. Es decir, cuando se le presenta una información a un usuario, tenemos una responsabilidad de que la información que le esté presentando a ese usuario sea una información válida, no haya quedado desactualizada o de algún modo se le esté presentando información donde el modelo del lenguaje esté alucinando. Ese es un término que se utiliza mucho. Los modelos del lenguaje se construyen para dar respuestas y cuando no saben una respuesta, se la inventan. Por tanto, tenemos que tener la certeza de que lo que le estamos presentando no genera desinformación a ese usuario. El segundo aspecto está asociado a seguridad. Es
Los modelos pueden ser atacados y se le puede inducir a que nos presenten información que debería estar protegida por el sistema a través del cual se ha construido esa aplicación de IA. Y veremos distintas metodologías de ataque. El siguiente es, de nuevo, uso responsable, es toxicidad. ¿Qué tipo de información le estoy mandando yo a la IA? ¿Qué contexto tiene la información que le estoy preguntando? ¿Y qué contexto tiene la información que yo recibo? ¿Está dentro del marco de uso responsable que la organización ha establecido? El siguiente componente es infracciones desde el punto de vista de propiedad intelectual. Cuando le mando un determinado código, me está devolviendo información tirando de GitHub con respecto, ya se ha preocupado de mirar el nivel de licenciamiento en el que se ha subido ese código para no violar la privacidad de ese contenido. Y el último va en manipulación, que a mí me gusta verlo bidireccionalmente, ¿no? La manipulación de la IA hacia el usuario, haciéndole creer que está hablando con un humano, y la manipulación del usuario hacia la IA. Entonces, si más o menos identificamos estos riesgos como un potencial incremento de la superficie de ataque cuando construimos una aplicación de IA empresarial, ¿cómo vamos a mitigarlos? Y lo que intento presentar aquí son los distintos componentes que creo que tenemos que tener en cuenta cuando construimos una aplicación de IA, ¿no? En el core tenemos el modelo del lenguaje. Y, como decía anteriormente, el modelo del lenguaje tiene que construirse de acuerdo a un uso responsable y un uso seguro. Por encima tenemos los controles de safety del sistema, el control de toxicidad. Por encima nos encontramos con la protección del sistema desde el punto de vista de seguridad, los jailbreaks que había comentado. Y por encima nos encontramos la infraestructura, porque no nos engañemos, al final, por muy plataforma PaaS que sea, al final la aplicación de IA tiene que sostenerse sobre un conjunto de elementos computacionales que tenemos que proteger. Entonces, lo que estoy intentando trasladar es la importancia de una seguridad por capas que hemos venido aplicando desde hace décadas y cómo esa seguridad por capas tenemos que aplicarlos también en la construcción de aplicaciones de IA. Entonces, me voy a centrar inicialmente en el modelo. No sé si os imagináis, ¿cuántos modelos del lenguaje consideráis que hay? ¿Más de 10.000? Hay muchísimos modelos de lenguaje. Lo siento por los que estéis ahí, que yo antes estaba sentado ahí, con ese monitor se va a ver súper pequeño, así que os voy contando. Ahora mismo, si fuéramos a AI Foundry, veríamos que hay alrededor de 1.900 modelos del lenguaje. En realidad esto está filtrado, porque Microsoft tiene un acuerdo, un partnership con Hugging Face y introduce 11.000 modelos de lenguaje open source. Entonces, si queremos construir una aplicación, ¿qué modelo de lenguaje debería asociar a los agentes de la aplicación de IA que quiero utilizar? Pues la realidad es que es complicado y que depende en qué idioma estoy construyendo mi aplicación. ¿Se ha entrenado ese modelo de lenguaje con ese determinado idioma? ¿En qué modalidad? ¿Me voy a comunicar con él en una modalidad de texto o le voy a enviar imágenes? ¿Cómo se ha entrenado ese modelo de lenguaje? ¿Se han tenido en cuenta prácticas de seguridad y uso responsable? Si estoy construyendo una aplicación que está analizando aspectos de proteínas, pues a lo mejor no me importa mucho cuánto mide, qué color tiene el pelo y cuánto pesa el actor favorito, que estará sin duda en cualquier modelo de lenguaje enorme. Y me interesa tener un modelo de lenguaje mucho más pequeño que pueda reducir los costes y el rendimiento de mi aplicación de IA en la interacción con el usuario. Todos estos modelos de lenguaje y muchos más. La semana pasada en Microsoft Build se anunció la incorporación de Grok. Fijaos qué pedazo de modelo de lenguaje, ¿no? Un modelo de lenguaje multimodal que funciona en múltiples idiomas, que te soporta chat completion y que te soporta análisis exhaustivo, ¿no? Razonamiento, ¿no? Entonces, el uso del modelo del lenguaje con AI Foundry es sencillo. AI Foundry lo que hace es que clasifica todos estos modelos en base a todos estos parámetros. Podemos ver qué modelo de lenguaje se adecua más a un uso aeroespacial, en un entorno, decía, de desarrollo molecular, etc. Al final, lo que vamos a obtener con todos estos elementos es un filtrado sano del conjunto de modelos de lenguaje que se adecúan correctamente a la intencionalidad de la aplicación de IA que queremos desarrollar. Y cuando lleguemos a ese punto, aún así tendremos un conjunto de modelos de lenguaje que cumplen con esas condiciones. Entonces, en ese punto lo que hace Microsoft es que cura toda esta información. Y dice, bueno, desde el punto de vista de calidad, ¿cuál es el nivel de alucinación de ese conjunto de modelos de lenguaje? Desde el punto de vista de coste
y dadas las modalidades de consumo, pueden ser por token, pueden ser por computacional, ¿cuál es el coste que tiene ese modelo de lenguaje? Y los pone a competir, hace ese benchmark. O desde el punto de vista de throughput, que es la velocidad que cuando escribimos algo en una aplicación de IA en la que recibimos la respuesta. Si vemos a nivel de throughput, el número 1 ahora mismo está en Llama. Bueno, pues ahí tenemos los parámetros que se han medido y lo que vemos a continuación es toda la información. Y de verdad lamento que esté tan pequeño, pero lo narro un poco. La idea es que Microsoft lo que va a hacer es estudiar cómo se ha construido ese modelo de lenguaje, para qué idiomas, cuál es la ventana de caché de memoria para poder personalizar la presentación de información con el usuario y que recuerde la interacción que previamente se ha desarrollado, cuántos parámetros de entrada se han utilizado, cuántos tokens es capaz de analizar para poder identificar el volumen del tamaño de la información que le podemos incorporar. Y hay un aspecto especialmente interesante del que luego hablaré, que se llama Knowledge Cutoff. Y en este en concreto pone diciembre 2023. Ese es el momento en el que el modelo de lenguaje deja de aprender. Se le ha educado, se le ha entrenado con información hasta diciembre del 2023. Cuando posteriormente le decimos, resúmeme esta reunión, tiene que haber un proceso de alimentar ese modelo de lenguaje porque de lo contrario no sabe cuál es el contenido de la reunión que se ha discutido. Y en esta sección pone Hidden Layer. Y Hidden Layer es un proceso que corre Microsoft que lo que intenta es garantizar que se han seguido las prácticas éticas en la construcción de este modelo del lenguaje, que no tenga embeddings dentro del modelo del lenguaje que pueda derivar a una infracción en la utilización del modelo, ¿no? A que pueda verse de algún modo comprometido. Es una garantía de que estamos utilizando un modelo de lenguaje que cumple con esos condicionantes de gobierno, uso responsable y seguridad. Al final, ¿qué tendremos? Bueno, pues tendremos, como decía, un conjunto de modelos que cumplen más o menos con las condiciones de mi aplicación de IA. Podré analizarlos, podré ponerlos en competir y tendremos una plataforma que nos permitirá, en base a estos benchmarks, seleccionar el modelo que mejor se adecúa, empezar a experimentar con ese modelo y llevarlo a producción. Un aspecto muy interesante es, a mí me ha llamado mucho la atención, la semana pasada se anunció, de nuevo en Microsoft Build, que Microsoft ha desarrollado un modelo de enrutamiento dinámico. Ha cogido todos los modelos del partner principal en la construcción de herramientas de IA, de OpenAI, y ha creado un modelo de rutaje para que cuando tú le envíes esa petición se lo envíe exclusivamente a este modelo de enrutamiento. Y él determina, en base a la complejidad de la actividad que le estás demandando a tu aplicación de IA, qué modelo de lenguaje es el que tiene que utilizar. Esto es coste. No es lo mismo utilizar un modelo mini que utilizar el modelo más largo que tiene OpenAI desde el punto de vista de los tokens que se están realizando. Pero también es inferencia, es cuando el desarrollador construye la aplicación, la construye con respecto a unos determinados endpoints. Si mi endpoint es un modelo de enrutamiento, me da igual qué modelos haya por detrás. Podré ir evolucionando mi aplicación en el futuro sin tener que cambiar una sola línea de código. La aplicación seguirá siendo válida y ese proceso de medición continua de los niveles de riesgos será muy fácil de desarrollar. Llegados a este punto, habremos cubierto, ¿os acordáis del modelo de responsabilidad compartida? Habremos cubierto la responsabilidad asociada al constructor del modelo. El siguiente punto es, ¿y cómo hacemos que una aplicación no determinística sea lo más determinística posible? Y lo hacemos a través de una solución que Microsoft anuncia llamada AI Content Safety. AI Content Safety lo que intenta es proteger todo el contenido que va hacia el Large Language Model y todo el contenido que viene del LLM. Y lo intenta hacer desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de uso responsable, toxicidad. Es decir, si yo le envío una imagen que contiene violencia, pues la respuesta que voy a tener va a ser una respuesta violenta. Puedo controlar la toxicidad de la información que le llega a ese modelo de lenguaje y evitar que eso ocurra. El segundo es seguridad. Si le hago un prompt injection, podré acceder a información que va más allá de la justificación de la creación de esa aplicación de IA. Y el tercero, de nuevo, en el ámbito de uso responsable, es calidad. ¿Cómo podemos garantizar que la información que se le está presentando al consumidor sea una información válida, que esté dentro del contexto de la información con la cual se ha entrenado el modelo? ¿Cómo funciona? Pues es bastante sencillo. Fijaos, un usuario emite un prompt
Y está este concepto del System Prompt. El System Prompt es lo que establece las pautas, es como un pequeño guardarraíl que establece las pautas de funcionamiento de mi aplicación de IA. Habréis visto el típico mensaje: eres un agente de una agencia de viajes y tu objetivo es dar la mejor ruta. Ese es el System Prompt. Por tanto, cada vez que enviamos algo al LLM, se está mezclando el User Prompt con el System Prompt para poder darle un contexto. Por eso es tan importante esa ventana de caché que nos indicaba Microsoft en la selección del modelo, de cuál es la ventana de caché que tiene para poder recordar toda la interacción con el usuario. Pues bien, una vez que tenemos el prompt construido, en vez de enviarlo al modelo, lo enviamos a Content Safety. Content Safety tendrá un mapa de calor donde empezará a medir cuál es la toxicidad de ese contenido, si se está intentando lanzar un ataque de seguridad contra ese contenido, y en base a ello nos devolverá una información que nos decidirá o nos permitirá decidir si queremos o no continuar con esa transacción, enviárselo al LLM y lo mismo en el proceso de vuelta. Lo bueno de Content Safety es que en sí mismo es un recurso. Pensar que podríais estar construyendo vuestra propia aplicación de IA utilizando infraestructura local, vuestros propios modelos, cualquier otro fabricante, y decir, oye, quiero utilizar el mecanismo de Content Safety de Microsoft. Y directamente en vuestro código invocar a Content Safety y en base a las respuestas decidir si se lo enviáis al LLM allá donde éste se encuentre. Los modelos del lenguaje, algunos modelos del lenguaje son multimodales. No solo admiten texto. Veíamos que Llama era solo de texto. Pero hay algunos modelos de lenguaje que son multimodales. Eso implica que Content Safety tiene de algún modo que igualar las capacidades del modelo del lenguaje y, por tanto, ser capaz de aplicar también seguridad no solo en un entorno de texto, sino también en un entorno de imagen. Dejadme presentaros un ejemplo. Este es el aspecto que tiene la consola de AI Foundry. Tiene esta sección Safety and Security, donde puedo establecer distintos controles de seguridad, y lo que voy a hacer es crear una regla de contenido. Entonces, fijaos en la parte de la izquierda cómo aparece Input Filter, Output Filter. Es decir, puedo aplicar una serie de controles distintos en función del sentido del tráfico desde la perspectiva del LLM. Si estoy trabajando en el sentido entrante hacia el LLM, no solo me preocupa la toxicidad, también el prompt injection, la seguridad. Si estoy trabajando en sentido saliente, el prompt injection ya no me preocupa. Desde aquí vamos a establecer, de acuerdo con la modalidad elegida, texto, imagen o ambos, las distintas categorías y el nivel de toxicidad, nuestro umbral, que vamos a aceptar como válido con respecto a los prompts que nos vayan llegando. Los dos de abajo, Prompt Shield for Jailbreak Attacks y ataques indirectos, luego os muestro un ejemplo, son maneras de poder securizar el modelo de posibles ataques. Y existe incluso la posibilidad de que os creéis vuestras propias categorías. Yo aquí utilizaba una con contenido hexadecimal, porque hay muchos ejemplos de que pones cualquier texto, lo pasas a hexadecimal, lo mandas al LLM y el LLM se lo come. Y no ha sido diseñado con ese hidden layer que garantice que esos embeddings no funcionen. Por tanto, la implementación de estos controles adicionales está igualando en términos de seguridad a modelos quizás más avanzados. Inclusive podríamos crearnos nuestras propias categorías y utilizar una IA para que entrene al modelo y tener una categoría totalmente basada en la inteligencia artificial. Una vez que he desarrollado mi regla, no deberíamos hacer esto. Esto lo he utilizado desde una perspectiva de presentación práctica. Lo que deberíamos hacerlo es meterlo en un proceso de evaluación continua y decirle, oye, este es el conjunto de elementos de información tóxicos con los que quiero ir probando todas mis aplicaciones de IA y quiero que lo automatices y quiero que todos los días desarrolles este proceso. Y eso está ocurriendo por detrás. Al igual que podemos hacerlo de manera automática en esas evaluaciones, podemos hacerlo de manera manual. Y he elegido esto para poder mostrarlo desde una perspectiva más práctica. Entonces, aquí lo que intento mostrar es el contenido semántico. Fijaos que he establecido una política y le estoy hablando de cortar con un cuchillo y trocear. Es decir, lo que intento presentar es, esto no se trata de identificar qué palabras hacen match con una expresión regular, sino la semántica del contenido para identificar que, aunque se utilicen todos esos términos, el uso es responsable y está dentro de ese concepto de responsabilidad que hemos definido en nuestra organización. El concepto de multimodalidad nos permitiría utilizar imágenes, enviar esas imágenes y, de nuevo, en este caso, pues identificar que esta categoría está fuera de los ámbitos de toxicidad aceptables que se han marcado y, por tanto, definir bloquearlo.
Por supuesto, cualquier cosa que veáis aquí, imaginarlos en formato JSON, en formato programable, integrado con cualquier tipo de infraestructura que consideréis oportuno. Incluso otras soluciones de Microsoft, como la solución de Security Service Edge para proteger todo el proceso de navegación a usuarios, cuando detecte tráfico que vaya a cualquier IA del mercado, vamos en el futuro a dirigirlo a Content Safety para garantizar que incluso esas IAs de terceros están recibiendo información dentro de un contexto de seguridad en términos de uso responsable, adecuados y establecidos por la organización. El siguiente ejemplo es un ejemplo de security, ya no de safety. Y en este caso, fijaos, estoy utilizando un PROM, Please Summarize Attached Document, y es en el documento donde establecemos la acción. Esto es lo que se llama PROM indirecto. Es un jailbreak utilizando un PROM indirecto. Lo que mi orden está en el documento o mi orden está en la página web que le estoy indicando que lea. Estoy intentando engañar al modelo. El modelo se da cuenta de ello y genera un evento identificando que pues hay un intento de jailbreak. Acordaos también de ese modelo de responsabilidad que decía y ese gobierno, ¿no? Mapeo de los niveles de riesgos, mitigación y operación. Todos estos eventos hay que operarlos. Los eventos de toxicidad hay que operarlos, los eventos de seguridad hay que operarlos e idealmente habrá que operarlos en una plataforma unificada que facilite el proceso de administración. Vale, seguimos avanzando y vamos al tema de responsabilidad relativa a la información que estamos presentando al usuario. Y en este caso, estaba hablando anteriormente de que los modelos del lenguaje tienden a alucinar. A mí ese término como que me llama mucho la atención. Y es, claro, todo el modelo del lenguaje se ha creado para darte una respuesta. Y entonces, cuando no sabe cuál es la respuesta, se la inventa. Y se la inventa literalmente. Y fijaos, el otro día, imaginaos que estáis haciendo la declaración de la renta. Yo os imagináis lo que estaba haciendo el otro día. Y tienes y has vendido o tienes una serie de dividendos que te los han pagado en dólares. Y a mí me cuesta mucho saber cuál es el cambio que había de dólar a euro en esos momentos para hacer la declaración de la renta como Dios manda. Imaginaos que se lo pregunta una IA y se inventa la conversión euro-dólar, el problema que podría generar a alguien, ¿no? Entonces, ese groundness es fundamental, ¿no? Y el siguiente aspecto, lo vamos a ver ahora mejor en un ejemplo, es la protección de la propiedad intelectual y del contenido que está marcado como tal. Entonces, el groundness lo que permite es, de nuevo, con estos mecanismos automáticos o manualmente, garantizar que la información que nos está contestando es una información que se basa en esa base de datos o en ese documento. Existe un concepto llamado Retrieval Augmentation Generation, que lo que permite es, cuando el modelo de lenguaje se ha entrenado hasta diciembre del 2023, poder alimentarle de información adicional que vectorice, es decir, que lo ponga en un formato que el modelo de lenguaje sea capaz de entender de una manera correcta y que lo utilice a la hora de proveer respuestas. Saber hasta qué punto esas respuestas son correctas y adecuadas y meterlo dentro del ciclo de vida de la información, caducidad de la propia información, dentro de esas etiquetas de Purview, es fundamental dentro de ese modelo de responsabilidad. El siguiente aspecto, pues aquí le he copiado un código y le estoy diciendo que me analice este código de árboles. Y lo que se da cuenta es que el código se ha pegado de repositorios de GitHub donde no se ha establecido una licencia open source que me permita utilizar este código a la hora de proveer esta información. Bien, como decía anteriormente, se trata de un modelo de capas, ¿no? Modelos, accesos. Y recordad, por favor, el modelo de responsabilidad compartida, porque es lo que estoy intentando cubrir en cada uno de estos aspectos. El último aspecto es el de computación. Es decir, da igual lo que creamos, al final tiene que caer sobre unos elementos computacionales que tienen que darle capacidad. Y nos vamos a encontrar con arquitecturas relativamente complejas. Aspectos que son muy interesantes, a mí me llama mucho la atención el de API Management. Porque hay un ataque, por ejemplo, del que no he hablado, que es el ataque de denegación de servicio basado en el volumen de tokens que impacta financieramente a la organización que ha creado esa aplicación de IA. Yo creo una aplicación de IA, la publico en una página web y me empiezan a lanzar token, que lo único que está incrementando es el coste de mi propia aplicación de IA. Una gestión de APIs que me identifique la identidad de quién está haciendo qué cosas, la trazabilidad, el registro, el throttling, el uso máximo de tokens, etcétera, es fundamental. Y, por tanto, necesitamos infraestructura. No debemos creer que una plataforma como servicio nos lo da todo. Al final tenemos que, de algún modo, aterrizarlo en una infraestructura de consumo que permita escalar horizontalmente.
Otros aspectos son, por ejemplo, key vaults, dónde se encuentran las claves, porque al final mi agente tiene que acceder a una base de datos. Y en esa conexión a esa base de datos necesito unas credenciales. Esas credenciales no pueden estar en el código de la aplicación, tienen que estar en un sitio securizado. Por tanto, tenemos unos elementos de infraestructura que tenemos que garantizar que se encuentren también securizados. Y ahí es donde Microsoft anuncia Defender for Cloud. Defender for Cloud es una aplicación tipo CNAPP, Cloud Native Application Protection, y como tal se embebe en el shift left, ¿no? Llevando la seguridad en el proceso de desarrollo, en el proceso de pull request, en el proceso de integración continua y de delivery continuo. Posteriormente, como solución CNAPP, hace Cloud Security Posture Management. Por tanto, puedo ver todos los recursos que conforman mi infraestructura de IA y poder ver el nivel de seguridad de esos recursos e incluso tener propuestas de mejora de esos recursos. Y por último está la protección. Las cargas de trabajo, el Key Vault, el Storage Account, mi servidor DNS, mi servidor de API, todos esos elementos tienen que ser protegidos mediante el componente CWP, Cloud Workload Protection, ¿no? Que conforma una solución CNAPP. Y en este cuadro, que está un poco cargado, lo que intento mostrar es una visualización end-to-end del nivel de seguridad que puede ofrecer Microsoft. Entonces, si veis la parte de arriba, CI, Pipelines, lo que intento mostrar es cuando un desarrollador crea un pull request y lo envía y alguien tiene que aceptar ese pull request, se pueden desarrollar procesos automáticos. Ahí es donde Defender for Cloud se conecta para garantizar que desde una perspectiva de seguridad se están siguiendo las prácticas correctas. Derivado de ese proceso de pull request se crean artefactos, se crean imágenes containerizadas que al final voy a subir a un determinado registry y que en última instancia se van a utilizar para poder contener o para poder ejecutar en un contenedor una determinada aplicación. Esos artefactos tienen que ser protegidos y Defender for Cloud puede protegerlos. El siguiente nivel es la plataforma. Y en la sesión he hablado bastante de la plataforma, ¿no? Y de cómo poder utilizar la plataforma, content safety, modelos, etcétera, para poder securizarlo. El siguiente nivel es la computación. Ya hablamos de los Kubernetes que están ejecutando ese entorno o de la API Management que comentaba anteriormente. Y el último nivel es el del dato. Y de aquí Raquel nos ha hablado mucho. Porque una cosa es proteger la infraestructura, por supuesto hay que protegerla, pero otro aspecto es proteger la información. Las dos últimas líneas en la parte superior del modelo de responsabilidad compartida. Garantizar que esa agente, en base a la identidad del usuario que lo está consumiendo, no se vaya del contexto establecido para su función, porque podría de algún modo violar la EUI Act y convertir una aplicación de IA en una aplicación no aceptable. Una cosa que se anunció y que a mi juicio creo que nos faltaba a Microsoft, se anunció la semana pasada, es que igual que el usuario tiene identidad, igual que los servicios tienen identidad, va a dotar de identidad a todos los agentes. Y dentro de ese proceso de asignación de identidad a los agentes vamos a poder establecer el marco de uso aceptable de un determinado agente dentro del contexto de información de mi organización. Al final, con todo este entorno, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues oye, tenemos un usuario que se relaciona con una IA, generará una serie de eventos, esa IA se relaciona con una capa de computación y de datos que va a generar una serie de eventos y tenemos una infraestructura de operación que va a facilitar una operación conjunta de todos los eventos que pueda correr alrededor de mi infraestructura de IA. Os pongo algún ejemplo. Lo que veis en pantalla es Defender for Cloud, y es una sección que se llama Cloud Security Explorer. Desde aquí, lo que haces es manualmente introducir búsquedas que te resulten interesantes. Entonces, Defender for Cloud nace como una aplicación multicloud, donde puedes soportar pues, AWS o Google o, por supuesto, Microsoft Azure, ¿no? Desde aquí puedo decirle, oye, muéstrame a nivel de descubrimiento, ¿no? Vamos a iniciar intentando descubrir qué es lo que está ocurriendo en mi organización. Muéstrame todas las aplicaciones de IA que se han desarrollado con independencia de dónde se hayan creado esas aplicaciones de IA. Y el sistema nos va a decir, bueno, pues estas son todas las aplicaciones de IA que se han desarrollado, pues se encuentran algunas en Bedrock de AWS, otras se encuentran en la plataforma de Azure. Estos son los modelos del lenguaje. Fijaos que los modelos del lenguaje se podrían controlar por políticas. El equipo de seguridad, en función del mapeo y la mitigación de los niveles de riesgos identificados, podría decir, estos son los modelos del lenguaje que yo permito. Y establecer por política que no se puedan crear aplicaciones con modelos de lenguaje que considero no corporativos o no certificados dentro de la organización. El siguiente aspecto es, lo quería llevar al ámbito de la computación. Y digo, vale, muéstrame
todos los artefactos, es decir, todos los elementos containerizados, máquinas virtuales que se están ejecutando, en cuyo código están invocando cualquiera de las librerías que normalmente se utilizan en el ámbito de creación de aplicaciones de IA, pues TensorFlow, PyTorch, LangChain, etc. Pero solo si se ha identificado una vulnerabilidad en la versión de la librería de IA que me está mostrando. Cuando nos muestra esto, nos está diciendo que ahora mismo estamos ejecutando aplicaciones de IA que tienen vulnerabilidades y, por tanto, pueden ser atacadas y podemos identificar cuál es el path de ataque. Es decir, cómo un determinado usuario, aprovechándose de esa vulnerabilidad, podría acceder al elemento último de información dentro de ese camino. Por supuesto, Defender for Cloud daría para tener toda una sesión, ¿no? y poder hablar incluso de todas las propuestas. Pero lo último que quería mostraros es un ejemplo de fusión de todos los eventos. Entonces, aquí lo que le estamos lanzando es un jailbreak, es un prompt directo. El sistema lo identifica y dice, oye, la política de seguridad te ha identificado un jailbreak, etc. Así es como lo veríamos. Todos los eventos de los que he estado hablando, todos los eventos de Defender for Cloud, todos los eventos de Purview, todos los eventos de clasificación, todos los eventos de la plataforma de IA, todo acaba en la infraestructura XDR de Microsoft. Ya no solo fusionan los eventos del endpoint, de la identidad, del desarrollo de aplicaciones, de Team, de Office, incorpora también, los eventos asociados a la creación de aplicaciones de IA. Y lo incorpora dentro de su concepto de alerta versus incidentes. No se trata de trabajar en cientos de alertas, se trata de trabajar con un incidente y que ese incidente analice toda la unión y todo el proceso, todo el camino de cómo esas alertas han ido construyendo este incidente dentro de la infraestructura, hasta llegar al PROM que en última instancia se ha generado. Y con esto creo que nada más. Acabo con esta, Belén, perdonad. Lo que he intentado presentaros con esta presentación es un poco lo que se ve en esta presentación. Es decir, una aproximación end-to-end donde la seguridad es core para Microsoft en el desarrollo de aplicaciones de IA. Esto no va a ir de construir modelos más rápidos y más eficientes, que también, pero va a llegar un momento en que al final lo que queremos hacer es hacerlo desde una perspectiva segura. Y hay tres componentes fundamentales. Defender for Cloud para la infraestructura, Content Safety para todo lo que tenga que ver con el modelo y Purview para la protección de la información. Y con esto, nada más. Muchas gracias por vuestro tiempo. Para esta mesa redonda vamos a tener a Elena García como moderadora, Chief Security Advisor de Microsoft y Customer Security Officer de Microsoft. Y vamos a tener participando, por un lado, a Andrés Peral Plaza, director de seguridad de IT de Mapfre. Vamos a tener también el placer de recibir a Carmen Serrano Durbá, subdirectora general de ciberseguridad de la Generalitat Valenciana. Y, por último, también a Adolfo Hernández Lorente, director de operaciones de seguridad de Banco Sabadell y CISO de Sabadell Digital. Démosle una cálida bienvenida a todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Belén, por la intro. Muchas gracias a todos los que estáis aquí. Nos han dejado en el mejor momento, ¿no? Así, justo antes de la comida y con el reto, bueno, de reflexionar. Yo creo que no, lo que amerita el momento es cómo ya estamos más sentados, el resto estaba de pie y aquí tenemos la responsabilidad del CISO, ¿no? Vale, llevamos toda la mañana, hemos hablado un montón de data, de IA, de la cloud, de quién puede operar qué, de dónde está el modelo de responsabilidad, hasta dónde llego yo, hasta dónde llegas tú, hasta dónde llega Microsoft, hasta dónde llegan las organizaciones y luego cómo lo hacemos dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. La verdad es que me encanta estar aquí con vosotros hoy. En este ratito, vamos a ver si conseguimos no pasarnos de tiempo, ¿vale? Y vamos ya al lío, porque yo creo que Belén nos ha presentado divinamente a cada uno de los tres. Entonces, nada, empezando, ¿no? Yo creo que merece la pena decir, bueno, ¿dónde estamos? ¿No? Y por eso la primera pregunta. Hemos hablado mucho, ¿no?, de cómo han evolucionado. A mí me encanta ese ratio de, lo siento si me repito muchas veces, del número de ataques de contraseña por segundo. En 2023 estábamos en los 4.000, en 2024 estamos en los 7.000. Yo estoy ansiosa para que llegue ya ahora después del verano el nuevo Microsoft Digital Defense Report y ver qué ratio
nos trae, pero me temo que va a ser muy superior, ¿no? Y la actividad va para allá. Pero sí quería, ¿no?, vuestra visión. ¿Qué ha pasado en los últimos 12 meses y cómo está evolucionando las preocupaciones, ¿no?, y las acciones que estáis poniendo en marcha? Y si os pediría pues eso, una breve respuesta a cada uno de los tres. Empezamos por aquí, Carmen. Muy bien. Bueno, buenos días. Muchas gracias por invitarme a participar en esta jornada. Un año en el mundo tecnológico es una eternidad, pasan muchísimas cosas. Los últimos 12 meses, además, han evolucionado en una velocidad vertiginosa en cuanto a amenazas. Y si lo vemos desde el punto de vista nuestro, de la organización a la que yo represento, pues no podemos olvidar que en el último año hemos tenido pues un evento de una catástrofe natural importante, donde se ha puesto muy en evidencia, una vez más, que las crisis, las TIC y la administración de las TIC somos esenciales, no hace falta que nos lo digan normativas, somos esenciales para salir de las crisis. La sociedad de la información es una realidad. Claro. Y bueno, pues esto, además, en el contexto este que tenemos, de que nos atacan y cada vez más, ¿no? Si vemos, nosotros acabamos de sacar el informe de actividad de nuestro SOC, del CSIC-CV, y donde hemos visto que el año pasado ha habido un incremento del 96% de los incidentes tratados. Ya incidentes, no estamos amenazas, estamos hablando de que tratamos 100 millones de alertas diarios en SCER de todas las redes de nuestra comunidad, de nuestra administración, que incluye sanidad, justicia, educación y toda la administración. Y además, pues, ¿qué vemos? Que la mitad más de la mitad, el 55% de esos incidentes son relacionados con el tipo de fraude, o sea, phishing y suplantaciones de identidad. Y el segundo, las intrusiones, ¿vale? Sí que vemos que cada vez tenemos más intentos de intrusión y más ataques. Tampoco podemos achacar a si es la IA o no es la IA, pero que nos buscan las vulnerabilidades y que cada vez tienen más herramientas para encontrárnoslas, es verdad, y el phishing también crece muchísimo. También hemos visto en las presentaciones de hoy que los actores aumentan, ¿vale? Y también hemos visto el año pasado en muchas organizaciones los robos de datos masivos y muchas veces a través de terceros. Con lo cual, ¿qué es lo que nos preocupa? La superficie de exposición, los intentos de phishing, nos preocupa la identidad, la protección de la identidad del usuario, nos preocupa mucho los riesgos de terceros, ¿vale? Y nos preocupa también el cumplimiento, porque no podemos olvidarnos que este año también tenemos por ahí la directiva NIS2, con responsabilidades de gobernanza, con lo cual, pues ese es el contexto que estamos teniendo. Sin duda, esa agilidad, ¿no?, en intentar encontrar el agujero para entrar. Yeah. Andy. Pues lo malo de tener las salas así repartidas es que nunca sabes a dónde mirar y probablemente acabe mareándome en algún momento de dónde miro. Buenos días y muchas gracias por invitarnos a participar. La verdad es que estar aquí con vosotros es un enorme placer y poder compartir con la audiencia las preocupaciones y lo que nos está pasando en los últimos 12 meses, pues es algo que viene bien, ¿no?, para ver que todos consigamos sacar algo de las lecciones aprendidas de lo que nos está pasando. Y por ir muy rápido a cosas que nos han pasado en los últimos 12 meses, yo creo que lo ha comentado bien Carmen, una de las cosas que nosotros estamos viendo es que, según las grandes organizaciones, nos hemos ido protegiendo y protegiendo mejor nuestra superficie de exposición y nuestra información, pues resulta que los malos ahora, ¿a quién atacan? A las partes más débiles, a aquellos que no están especialmente protegidos o suficientemente bien protegidos. Y en nuestro caso hemos visto algo muy claro con nuestros clientes. Es decir, tenemos o estamos viendo muchos ataques, pero no a nosotros ni a nuestra infraestructura, sino a nuestros clientes para intentar obtener de ellos información que luego utilizar en elementos de fraude mucho más elaborados de los que podrían hacer antes, ¿no? Y es verdad que esa información, no sé si para la IA o para qué, están intentando robarle esa información a nuestros clientes, atacándoles a ellos directamente, y lo que vamos a hacer, y estamos haciendo ya,
Estamos intentando poner encima de la mesa muchas medidas para ayudarles a ellos, para que protejan mejor sus identidades, para que detectemos nosotros cuando a ellos les han vulnerado credenciales y podamos responder mucho mejor, ¿no? Yo creo que eso la banca lo llevaba haciendo mucho tiempo con el phishing, pero en nuestro caso ya no es para robar dinero de cuentas, es para robarles información. Y eso es una tendencia muy clara que nos está cambiando mucho. Y ya solo por decir una palabra que a nosotros nos afecta mucho, es DORA, que eso ha entrado en vigor en enero y para nosotros es un cambio bastante radical. Bueno, es impulso, ¿no? Ahí acercarnos también al entorno más sobreregulado y en ese sentido también más maduro, que como bien decías, pues ya lleva tiempo, ¿no?, trabajando. ¿Cómo lo veis vosotros desde el entorno financiero, pues, Adolfo? Lo primero, un placer estar aquí. Lo vemos en cuanto al qué. Coincido plenamente con lo que han dicho los compañeros, sobre todo lo que estaba comentando ahora Andrés, ¿no? Claramente tenemos la amenaza, yo creo que ha pegado un salto cualitativo. Eso en cuanto al qué. El por qué, que luego también mucha gente nos pregunta, pues no lo sé. La verdad es que vivimos una situación convulsa, ¿no? Sí que creo que hay una relación directa entre la situación geopolítica que tenemos y el aumento de ataques, ¿no? Que además viene combinado con una mayor exposición hacia lo digital. Las entidades financieras cada vez tenemos más exposición, cada vez sacan más productos digitales, nacidos digital y prestado digital, y eso expone a nuestras infraestructuras y también expone como decía Andrés, también expone a los clientes. Entonces sí que vemos más sofisticación en los ataques, sí que vemos más frecuencia, ya no hablamos de ataques persistentes ni de ransomware solamente. Vemos, incluso sí que me atrevería a decir que hemos visto algo del uso de la IA justamente en temas de ingeniería social y también en ataques contra la identidad, donde, lo digo así como un apunte, ¿no? Cosas que hasta ahora solamente podía resolver una inteligencia humana, ¿no? El famoso test de Turing, los famosos CAPTCHAs, ¿no? Se resuelven a unas velocidades que no son propias de un humano, entonces uno hace plantearse qué hay detrás de todo eso, ¿no? Entonces, creo que tenemos en esa parte, a nivel de lo que es el nivel de amenaza, hemos tenido un año intenso y todo apunta a que el 2025 no va a dejar de ser menos intenso. Además, luego tenemos la otra cara de la moneda, que es la presión regulatoria que comentabas, Elena. Tenemos, las entidades financieras estamos muy reguladas. Tenemos DORA, que es la madre de todas las regulaciones. Tenemos sanciones la PSE2, que es la normativa de pagos, que también introduce el tema de ciberseguridad. PCI DSS, GDPR, tenemos el reglamento de ella, en fin, tenemos un montón de cosas sobre la mesa que en algún momento algo tocan sobre IT, sobre controles IT, sobre ciberseguridad, ¿no? Entonces, tenemos que combinar ambos mundos, el aumento de presión propio de nuestro negociado, que son las amenazas, junto con un foco absoluto en la resiliencia digital, que es de lo que van todos estos temas normativos, ¿no? Y combinar ambas, ¿no? Ser cada vez más resilientes cuando cada vez hay más ataques, pues es un reto. El trabajo no es trivial y si no, me atrevo a decir que no estaríamos todos aquí, ¿vale? Si esto de la seguridad fuese tan sencillo como algunos pretenden, pues tendríamos un trabajo mucho más sencillo o menos trabajo. Y creo que no nos ha tocado. Me encanta porque ya habéis llegado a mencionar, ¿no?, los puntos en los que realmente ha venido versando también la jornada de hoy, ¿no? Y hablamos, vale, la regulación, que tenemos que conseguir que nos ayude a realmente elevar el nivel de seguridad de nuestras compañías. No nos equivoquemos, ¿no? La regulación... Los de seguridad, además, llevamos mucho tiempo pidiendo regulación para utilizarla también como palanca para despertar inquietudes internas y buscar compromisos, ¿no?, para la mejora del nivel de seguridad, que es el objetivo. Y hablamos, pues eso, ¿no?, de la identidad, del dato, y además esa identidad de la persona, hasta qué punto, ¿no?, pues el cibercrimen, ¿no?, que se sofistica, y por eso cada vez también tenemos más ataques. ¿Por qué? Porque les sale rentable, porque alguien se está llevando verdadero beneficio neto de este juego y por lo tanto, ¿no?, pues la maquinaria sigue y es muy difícil de parar. Cuando hablamos eso del gobierno del dato y de la identidad, ¿no?, porque llegó la IA y llevamos toda la mañana, ¿no?, pensando, hombre, es que la IA es capaz de encontrar tantas cosas y además el empleado curioso ahora es tan rápido y tan... ¿Qué socios, ¿no?, y qué os estáis encontrando dentro de vuestras organizaciones a la hora de llegar la IA? ¿Hasta qué punto estáis encontrando? ¿Todo el mundo está mirando a seguridad? ¿Estáis encontrando otros socios, otros aliados que os ayuden a poner esto en marcha? ¿Seremos capaces, y voy a empezar por ti ahora, Andy, para darle más dinamismo, de realmente en esta transformación de la IA, que es la siguiente transformación que nos ha tocado y que se supone que deberíamos de sentirnos muy orgullosos de estar viviendo este momento? ¿Hasta qué punto estamos siendo capaces de aplicar las lecciones aprendidas que ya nos apuntamos en la lista cuando vinimos, ¿no?, del cloud? ¿Cómo lo ves, Andy?
A ver, yo, en nuestro caso, ¿no? La verdad es que no voy a decir que todo es bonito, ¿vale? Porque partamos de que todo es fabuloso, ¿vale? Porque si no, no hay futuro. Nosotros tenemos un súper aliado en el CDO. Es decir, nuestro Chief Data Officer, que además está al frente de la IA, la verdad es que entiende muy bien que sin seguridad no puede haber IA, no puede haber una IA efectiva, y es, yo diría, nuestro principal aliado en esta batalla. Y tenemos, no voy a decir enemigos, tenemos algunos adversarios. Gente que no entiende, ¿vale? Pero yo creo que ha pasado con todos los grandes avances tecnológicos. A mí me gusta el Hype Cycle de Gartner porque denota claramente cómo es el comportamiento humano, ¿no? Al principio pensamos en ese pico de sobreexpectativas que eso nos va a resolver la vida, que va a ser lo que nos permita de verdad cambiar cómo hacemos las cosas y va a hacer que nuestra compañía gane todavía mucho más dinero. Y es verdad que ahora mismo estamos en ese pico de sobreexpectativas y hay mucha gente, en principio, ¿vale? Partamos de los usuarios finales que lo que quieren es usarla, ¿no? Lo que decíamos antes de la curiosidad de los usuarios. Quieren usar la IA y no entienden por qué, no entienden los riesgos. Pero muchas veces no los entendemos nosotros, ¿no? Y yo creo que ahí necesitamos de aliados a los fabricantes, que nos ayudéis a concienciar sobre los riesgos de la IA, que nos ayudéis a concienciar a los usuarios finales de que no se puede usar la IA libremente y subirle todos tus documentos confidenciales para que te haga el resumen del documento que tú quieres. Necesitamos eso, que vosotros seáis nuestros aliados. Yo creo que en casi todas las organizaciones, al menos en la nuestra, el Chief Data Officer y la gente de IA son conscientes de que nos necesitamos mutuamente y hemos ido con ellos de la mano. ¿Os están avisando en el By Design? Sí. Pues es que ya hemos aprendido en términos un montón. generales, sí. Andy, eso hace 2 años, con el Vale, Cloud no te era pasó. inviable. No, pero es verdad que nosotros ahí tenemos unos aliados muy buenos y, bueno, de hecho acuden con nosotros a eventos, a este tipo de eventos, estas cosas vienen con nosotros. O sea que yo creo que sin duda en ese caso no tenemos. Y necesitamos que vosotros nos ayudéis a concienciar al usuario final, que es el gran usuario, esos 100 millones de usuarios que hemos dicho que están ahí ya suscritos al ChatGPT. Necesitamos que nos ayudéis a concienciarles de que hay peligros, de que hay que usarla bien y que hay que usarla con responsabilidad. Adolfo, pues ¿cómo lo ves tú? Yo creo que me pasa como con Andy. Aliados, la gente de data, la gente de analítica, estamos todos cogidos de la mano. Tenemos suerte, además, de que en el onboarding de cualquier producto digital, de cualquier nueva iniciativa tecnológica, empezamos ya en seguridad, empezamos desde el comienzo y acompañamos todo el proceso. No quiere decir que esto sea el santo grial, da más garantías porque así está involucrado desde el inicio, ¿no? Si bien es cierto que ahora cuando habláis un poco de concretamente el tema de la IA, ¿no? Pues yo creo que hemos hecho una aproximación sándwich. Hemos definido el marco de gobierno y demás, y ahora estamos también intentando identificar todos los usos que ya existían antes de toda esta mode de la IA. Porque es que Machine Learning, inteligencia artificial, cuando he empezado además en mi propio barrio, en mi propia casa, en mi propio equipo, a verificar dentro de nuestro stack tecnológico donde usábamos IA desde hace casi una década. ¿No? Del stack de seguridad, además. Sí. De analítica de datos, de detección de fraude en canales digitales, de uso de gestión de la identidad privilegiada, en fin, ya teníamos analítica que se estaba haciendo, clusterización, en fin, que hacíamos cosas de ella, ¿vale? No IA generativa, ¿ok? Pero sí se hacía ella. Y esto de hace una década, ¿no? Entonces, ahora cuando hemos dicho, espérate, vamos a analizar unos riesgos o a concienciar unos riesgos de una cosa que ya teníamos y que usábamos de forma extendida, ¿no? Y lo que sí que me ha preocupado un poco más, además justo con lo que ha comentado Andrés, es el tema de que el usuario sepa realmente dónde tiene IA, ¿no? Porque las nuevas cosas que entran se cazan al vuelo, entran ya con el nuevo programa y se analizan y ¿no? Pero hemos visto un montón de shadow AI, no sé cómo llamarlo, que son IAs y analítica embebida en un montón de productos de usuario final, que tendréis desplegada en vuestros entornos personales, incluso en vuestros entornos corporativos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos clara cuáles son las que permitimos. Lo que no tenemos a lo mejor 100% visibilidad, sobre todo las que se están utilizando, que vienen embebidas en productos de terceros. Y que venían además, insisto, no del último año ni de los últimos años, sino de forma previa, ¿no? Entonces, aflorar todo eso y poner un poco los puntos sobre las IES, esto nos está llevando un poquito más de tiempo. Bueno, ahí es el reto, ¿no? Una vez más, los de seguridad preocupados por el inventario, por el levantamiento. Bueno, pero yo soy optimista también, como decía Vaso al principio de la mañana, soy optimistic y creo que que estamos ahí en un momento de oportunidad, aprovechando una madurez que no se ha conseguido de manera casual, sino que es fruto del trabajo, ¿vale? Y ahí sí que cogiendo un poco el testigo.
deciros necesitamos a los proveedores para impulsar esto y para asegurar que la transformación de la IA se hace con seguridad. Y yo creo que en ese punto estamos. En Microsoft estamos tratando de hacerlo así y por eso también es, ¿no? Pues porque hemos abierto también este Security Summit a otros perfiles que estamos encantadísimos de recibir. Bueno, porque el trabajo de seguridad tiene que ser un trabajo en equipo y efectivamente tenemos que seguir ahí. Cuando hablamos de la oportunidad, cuéntanos, Carmen, que no nos has contado tú también tu aproximación ahí de la oportunidad y los aliados. ¿Cómo lo estás viendo? A ver, yo lo que veo es que... Desde la parte del incidente, además, que ves tú, ¿no? Porque ahí en el CSIRT está siempre ya la actuación preventiva. A ver, lo que veo es que esto viene... La tecnología nos arrolla, ¿no? Y todo el mundo, además, viene la IA, nos va a solucionar la vida, todos queremos poner IA y si no, no somos modernos, ¿no? Ahí hay una competitividad. Nosotros damos servicio a muchos clientes, que es toda la administración y todas las consellerías, todos los directores generales quieren y solicitan IA. Cuando llegó ChatGPT intentamos decir, oye, hay riesgos, vamos a poner un poco de orden, no, que esto es muy importante, que esto... Y sí que hemos visto que después de esa efusión del principio y ese arranque tan efusivo de la IA, pues al final las cosas se están encaminando, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos, por ejemplo, un nuevo servicio que se ha creado, que es de innovación, que lleva gobierno del dato y lleva además todo el gobierno de la IA, con lo cual sí que vemos que las cosas al final van cogiendo un orden y a través de ellos es donde se está poniendo un poco control a toda esa IA, toda la IA que tenemos. Se hizo con el cloud también, crear una oficina de cloud y descubrir todo lo que se nos está yendo a la nube, pues ahora estamos con ese orden que decía él y ese descubrimiento, esa racionalización y gobierno de la IA. Oportunidades yo creo que trae muchas y a nosotros además como responsables de ciberseguridad vemos mucha posible ayuda y mucho apoyo en esa IA, en ese descubrimiento de comportamientos, en esa detección temprana de amenazas, en la respuesta y en aquellos procesos que más nos cuestan y más recursos humanos nos consumen, de procesos de respuesta a incidentes, de investigación, y yo espero que también nos venga mucha IA a la hora de lo que más nos está costando, que es la parte de pentesting y análisis de vulnerabilidades del código, ¿no? Que además nosotros ponemos en producción grandes cantidades de código constantemente y nos ayudaría muchísimo la IA en ese aspecto, ¿no? Sí, porque el pentesting por personas nos cuesta mucho tiempo que además se achaca, se nos pone a la espalda a los de ciberseguridad que tardamos y que hacemos ahí un tapón en los despliegues. Por lo cual... porque el pentesting tiene que estar para mañana ya, porque es que es clave salir a producción. Porque y como nos hemos pasado de frenada también en el de no sale nada a producción sin que haya un pentesting adecuado, ¿no? Pues llegamos yo ahí ahí tengo la esperanza de que nos aparezcan y que cada vez vengan más tecnologías. Sí que creo importante y además lo transmitimos así a los proveedores, que cuando nos traigan soluciones y nos presenten proyectos, pues que vengan con la ciberseguridad embebida, ¿no? Y si son proyectos de IA, pues que tengan en cuenta la ciberseguridad en esos proyectos. Y ahí sí que contamos con que los proveedores tienen que traernos soluciones, pero soluciones seguras. Sin duda, ¿no? Hacer realidad ese security by design. Me voy contigo, Adolfo, enlazando con lo que decía Carmen, ¿no? Porque es la IA que viene a facilitarle la vida a todos los departamentos y a todos los procesos, algo tendrá que poder ayudarnos, ¿no? A los de seguridad. Y ahí, aparte de tu percepción, ¿no? De hasta qué punto estamos consiguiendo que la IA se incorpore y esté presente y disponible, digamos, en lo que es el portfolio de seguridad. Yo también quería el guiño, ¿no? De hasta qué punto los profesionales y los equipos de seguridad están siendo capaces de incorporarse al mundo de la IA, ¿vale? Porque yo creo que ahí siempre tenemos el reto, ¿no? Y siempre se dice, los equipos de seguridad son muy curiosos, son muy despiertos, están siempre a la última y eso es lo que les permite luego ser facilitador y asesor de tantos otros. ¿Cómo lo veis en Sabadell? Pues en la parte
en mi caso que pivoto entre los dos mundos, en la parte del Red Team y en la parte del Blue Team. Red Team claramente, automatización de sus trabajos y básicamente es que vivan mejor y más tranquilos y puedan hacer más cosas, tengan más ancho de banda. En la parte de Blue Team, que yo creo que es más delicada, en la parte de detección sí que estamos usando la IA. Sobre todo, ya la veníamos usando, como os he comentado, y disculpad si pienso aquí un poco el soufflé, en analítica del dato, en clusterización de datos, pero bueno, desde análisis de comportamiento de usuarios, en los SIEMs, etcétera, ¿no? Y ahora estamos empezando, y también incluso ya lo estamos utilizando, hablando aquí de las capacidades de los propios analistas, incluso para la creación de alertas de seguridad, para la creación de casos de uso, ¿no? Ya directamente antes tenías que elaborar un poco el pseudocódigo, entender la subtécnica Mitre, entenderlo bien para hacer la modelización de la amenaza. Ahora te apoyas ahí en un LLM para hacer eso. No es copy-paste, pero ya, digamos, permite elevar un poco la función de, por ejemplo, en este caso, de la gente que desarrolla alertas, ¿no? Otra parte potente y yo creo que más por explorar es la ayuda a la que nos ayuda la IA en la respuesta a incidentes, ¿vale? Estamos también empezando a explorar mecanismos en los cuales los playbooks de respuesta que tenemos definidos se enriquecen con un LLM específico en el cual le dice el analista, oye, sin que esté encorsetado, ¿no? Ante este tipo de incidente cuyo playbook tú has definido que es te doy además estas opciones adicionales, ¿no? Que eso viene también como un asistente embebido, ¿no? Creo que no viene a sustituir al analista ni al equipo de seguridad, viene a complementarlo y van a tener que vivir en hibridación o lo que sea, ¿no? De hecho, el otro día, digo, seguro que esto ya existe un concepto en el mercado así molón, creo que lo llaman SOC cognitivo, madre mía. Claro. Un SOC en el cual... Oye, nos hemos inventado un palabra, pero correcto, por lo menos esta vez no es en inglés. Digo, enhorabuena. Digo, madre mía. Bueno, que estamos trabajando en ello, ¿vale? Que los analistas están también trabajando en ello, tanto los niveles 1, 2 y 3, en la detección y la respuesta, y que tenemos que convivir con ella. Que la IA, yo creo que va a ser una gran herramienta. ¿Nos está ayudando? Sí, yo creo que sí, no. Sí que lo está. Y te paso la palabra nuevamente a ti, Andy. No, por ser breve. El lack de talento, el cómo enganchamos a los equipos. Yo, por un lado, creo que estamos empezando a utilizar IA generativa, sobre todo, porque, como decía Adolfo, la IA ya llevaba embebida en los productos de seguridad desde hace tiempo, pero es verdad que no era tan molón llamarle IA en aquel momento. Creo que no le estamos todavía... la idea es potenciar a las personas, ¿no? Es que la IA ayude a potenciar a las personas y que nos quite tareas fáciles y nos ayude en las más difíciles, pero yo creo que todavía estamos lejos de verdad sacarle partido tanto como se dice, ¿vale? Yo creo que ahí nos falta. Y creo que... ¿Crees que es un problema de la propia tecnología o es un problema de adopción, ¿no? Yo creo que ambas. Es un problema de que la tecnología todavía no hace lo que de verdad necesitamos y luego nos falta de verdad tener profesionales bien formados y que sepan sacarle el máximo partido, porque yo creo que eso no es tampoco tan fácil, ¿no? No es lo mismo preguntarle a ChatGPT y manejarlo habitualmente que de verdad ser capaz de embeber IA generativa dentro de tus procesos operativos. Y yo creo que ahí eso es un camino en el que vamos a andar o vamos a caminar, vamos a avanzar, pero yo creo que todavía nos falta que formemos a más profesionales que la entiendan mejor y que podamos sacarle el máximo partido. Siempre terminamos hablando de formación. Carmen, ¿cómo lo veis vosotros? A nivel de CSIR también y de operación de la respuesta a incidentes. Como decía antes, yo creo que cada vez necesitamos más gente, ¿no? Cada vez tenemos más ataques, más incidentes y cada vez necesitamos más gente. Y está claro que la IA nos va a ayudar a ciertas cosas, sobre todo automatización de tareas y respuestas automáticas y demás. Yo, como decía, sí que creo que va a venir mucho más. O sea, imaginaros el poquito tiempo que llevamos con la IA como tal, ¿no? Y yo creo que ahora estamos en un momento de generación de muchas aplicaciones de la IA y que va a venir, en un año podremos tener aquí muchísimo más y tendremos ya implantado, porque la velocidad que va esto, tendremos muchas cosas. Es exigente. Yo creo que sin duda, ¿no? Una vez más nos ponemos ahí pues, al frente de tener que reforzar el training. Realmente lo que marcará la diferencia es cómo seamos capaces de adoptar y de exprimir al máximo esa nueva inteligencia, ¿no? O sea, ya venimos mucho tiempo trabajando con la escasez de talento, con cómo mejor formar, cómo establecer esos niveles de operación lo más óptimos y por ahí viene el reto. Y yo creo que es ahí un punto muy, muy interesante en el que seguiremos hablando. Permitidme, ¿no?, que haga el guiño y con esto tenemos que ir cerrando a esa Secure Future Initiative.
que para mí también resume y que pone encima de la mesa, ¿no?, lo que es el verdadero compromiso en materia de seguridad y el objetivo de compartir y de trabajar más juntos. Y aquí yo creo que se ha mencionado también mucho pues, la colaboración público-privada, y aquí el teneros a los tres de sectores tan sumamente complementarios yo creo que es un placer y se ve muy claro, ¿no?, cómo enganchan también todas las piezas. Os pediría para acabar, ¿vale? Sabéis que para Microsoft la seguridad es el trabajo número 1 y me llena de orgullo y satisfacción poder decir eso. Y que eso se refleja en esta Secure Future Initiative y se traslada a esos principios que ya conocíamos, se desarrollan diferentes pilares, seguimos publicando además con ese compromiso de transparencia información para compartir, para adoptar, para trabajar juntos en mejorar lo que es al fin y al cabo el objetivo, si me permitís, y no quiero ponerme ñoña, ¿vale?, pero lo que viene siendo la seguridad que afecta a todos y que afecta a todos los ciudadanos y a todos los estamentos y a todo el desarrollo, ¿no?, de esto que es lo que le da sentido a la vida, que es la evolución social completa. ¿Cómo miramos al futuro? Si tuvierais que decidir una iniciativa, y voy a empezar por Adolfo, no, ha sido a ti a la que no te he hecho pregunta en primer lugar, Carmen, ¿vale? Desde hace un ratito. Si tuvierais que elegir, por favor, y muy brevemente, una iniciativa para centrar los esfuerzos en el próximo año, ¿cuál sería? 1 minuto, como mucho. Es muy difícil, pero yo creo que la madre de todo está en la gobernanza. Y a mí lo que me gustaría potenciar es la gobernanza de la ciberseguridad, con implicación de los directivos, que eso yo creo que nos va a ayudar la directiva NIS, porque trae unas responsabilidades y una gobernanza asociada. Y de ahí derivará todo lo demás que podamos hacer. El presupuesto que tengamos, la concienciación a la hora de los proyectos nuevos y todo lo demás. Y la agilidad a la hora de ponerlos en marcha, ¿no? Andy. Una. Hombre, es que si no, sería demasiado fácil. Una, madre de Dios. Pues yo voy a dar una al estilo de vuestra Secure Future Initiative. ¿Vale? Mapfre está en este momento reformando completamente la forma en la que construye las aplicaciones, en general en la que construye todo, ¿no? Y es verdad que eso está suponiendo un reto significativo para nosotros, porque estar en esa rueda de definición de cómo se tienen que construir las aplicaciones de futuro nos está costando. Nos está costando, digo, porque es verdad que ya no es eso que decíamos de la seguridad por defecto desde el inicio y tal, ¿no? Es, vale, toma, esto es un lienzo en blanco. En serio, ahora lo haces. Hazlo. Consigue los recursos, consigue a la gente, porque es verdad que aquí mezclamos los temas de talento, ¿no? Yo creo que lo decíais vosotros en la presentación, lo decía Basu esta mañana. Sí. 4 millones de puestos de ciberseguridad vacantes pendientes de cubrir en el mundo. Pues ahí están seguro algunos de los nuestros. Y las expectativas no apuntan a mejoría en el corto plazo, ¿eh? Para nosotros va a ser un elemento donde vamos a cambiar la forma en la que construimos las aplicaciones del futuro, y como vosotros lo habéis pasado con la Secure Future Initiative, para nosotros es incorporar talento, es encontrar sobre ese lienzo en blanco que nos están dejando escribir, oye, di cómo lo quieres. Y ahora estamos diciendo cómo lo queremos. Todo un reto, sin duda. Adolfo. Te hemos dejado el último. Es que somos víctimas de nuestro sector. Entonces yo creo que el foco para nosotros es clarísimamente resiliencia operacional y resiliencia digital. Y eso hacia abajo pues permea de muchas formas. En la detección de temprana incidentes, en la respuesta cada vez más automatizada y reduciendo tiempos de contención, en mejorar la medida de protección, engloba todo en realidad, ¿vale? Pero muy enfocado en resiliencia operacional y concretamente dentro de esa en la digital. Yo creo que ahí está nuestro foco absoluto. Bueno, pues no puedo estar más agradecida. Resiliencia operativa, compromiso de la alta dirección y apoyo real, y el reto del folio en blanco y de hacer realidad, ¿no? Venimos mucho tiempo trabajando y ahora los equipos de seguridad están puestos en la primera fila a, pues dime cómo deberías de hacerlo, y ahora hay que hacerlo. Enhorabuena, muchísimas gracias por este ratito. Espero que os haya resultado interesante. Vamos a comer.